Esta semana ha estado dominada por la controversia que hay entre Estados Unidos, México y Canadá por las políticas energéticas de México. Nuestros vecinos y socios comerciales del norte se quejan de que al privilegiar a Pemex y a la CFE están poniendo en desventaja a los inversionistas de esos países que han confiado en México, que han metido su dinero en México y que no pueden competir en esas condiciones con las empresas estatales mexicanas. El presidente, en una reacción que pareció más bien burla, se le ocurrió en una mañanera poner una canción de Chicoche que dice: uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Este tipo de respuestas, que a algunos les parecerán chuscas, son una burla para nuestros socios comerciales. Estados Unidos, no hay que olvidarlo, compra el 80% de nuestras exportaciones. Yo le voy a pedir a Pepe Neumann que nos hable cuál es su impresión, que nos diga cuál es su impresión de esta controversia que, según los expertos, nos puede llegar a costar $30,000 millones si no logramos un acuerdo antes. Pepe. A ver, si me permiten, creo que es importante aquí mencionar ciertos detalles. Un tratado es un acuerdo que se celebra entre dos o más partes. Y un acuerdo significa que suscriben un documento y se obligan a cumplir lo que en ese documento está escrito. México tenía un tratado de libre comercio desde 1994 que firmó el presidente entonces Salinas. Se planteó la renovación y esta renovación ocurrió al final de la gestión de Peña Nieto. Hubo renegociación, se replantearon las cosas y si bien se suscribió la renovación que lo cambia a TEMEC, como tú bien has dicho, el Tratado de Libre Comercio a TEMEC, ocurre al final. Y si bien es Peña Nieto el que todavía lo firma con la suscripción y el acuerdo de quien todavía no era presidente constitucional, pero ya electo. Así es. Tan es así que él designa un representante, el después embajador Seade, para que lo represente en esas negociaciones, de tal manera que él participó de la negociación y moralmente suscribió ese acuerdo en calidad de presidente electo. Razón por la cual su régimen está obligado a cumplir con lo que ese acuerdo establece. Cuando México suscribe un acuerdo, lo turna al Senado para que el Senado lo ratifique. Una vez ratificado, adquiere nivel de ley. De tal manera que la obligación de cumplir obliga al régimen con la suscripción del Senado. El propio acuerdo establece que cuando hay discrepancias, entonces hay un procedimiento para resolver las discrepancias. Primero se llama una consulta, que es una primera ronda a ver si se ponen de acuerdo. Y si no llegara a un acuerdo y el conflicto persiste, entonces se van a un panel de, no recuerdo la palabra que se usa, y ahí finalmente se resuelve. De controversias. De controversias. Ahora, el asunto está en que el gobierno norteamericano, a lo largo de los últimos 2 años, ha venido mandando señales de queja, de inconformidad, y su decir ha venido siendo que ya en funciones el presidente ha encabezado acciones, ha hecho modificaciones en marco legal que contravienen la letra de ese tratado. Esto ya se venía planteando. Se pensaba que se iba a resolver esa diferencia sin que llegara a donde ha llegado, como tú dices. Formalmente plantean una ronda de consultas, lo cual en términos, digamos, rancheros, es una suerte de, se anuncia un conflicto que deberá resolverse en favor de alguna de las partes. Canadá, por su parte, secunda no solamente a los Estados Unidos, sino con razones propias, de tal manera que tenemos nuestros 2 socios protestando que el actual régimen incumple con los perjuicios que tú bien dices, de tal manera que aquí hay intereses económicos cuantiosos. Frente a ese, el presidente
primero, pareciera que a todas las llamados que en el pasado se le fueron dando, pareciera que no prestó oídos, tan es así que llegamos hasta acá. Ahora, una vez que se plantea, como bien dices, él sale y encara esta situación con una actitud burlona, ¿no? Uy, qué miedo, valiéndose para ella de la Déjame hacer canción un de paréntesis Chicoche. Sí, ahorita que dijiste, uy, qué miedo. sí. Me voy a ir para atrás y voy a recordar el vergonzoso episodio cuando Trump amenazó Sí, con ponernos aranceles sí, si de inmediato, no ponían a la Guardia Nacional y soldados mexicanos, así es. 25,000 soldiers, lo decía por todos lados, para contener la migración de centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos. En la versión de Biden, el asunto se resolvió en 5 minutos con esa amenaza. Entonces, que ahora venga el presidente a poner públicamente una pieza que es una burla, un desafío innecesario, rudeza innecesaria, diríamos, en el fútbol americano, hacia los socios comerciales, y salga con esta canción, ¡ay, qué miedo! Estoy temblando. ¿Sí? Y es una provocación. Es una provocación que puede salir muy cara. Ahora resulta que el presidente está llamando para el 15 y 16 de septiembre a la gente para que vaya al Zócalo, donde él va a dar su postura sobre esta controversia con Estados Unidos y México. De repente se sintió Lázaro Cárdenas, llama al pueblo al Zócalo para que decidan y ahí va a exponer su postura que ya todos conocemos, esta que es, incluso quedó, hay una anécdota por ahí, cuando ya al final de las negociaciones del TEMEC, que culminaron con el TEMEC en noviembre del 18, esto fue en julio, de repente a Jesús Seade, que era efectivamente el representante de López Obrador en las negociaciones finales del tratado, dice, no, pues que se retira todo lo relativo al capítulo de energía. Hay una versión muy sustentada por alguien que fue testigo de que la reacción de los Estados Unidos en ese momento fue durísima, que le dijeron que de ninguna manera México podía tratar a su principal socio comercial por abajo de tratados que tiene con otros países como es Europa o los países del Pacífico. Y se produjo un impasse de una semana, ni para allá ni para acá, no se sabía si Moreno aceptaría firmar el tratado. Al final se modifica la redacción y efectivamente en un capítulo queda una redacción para darle gusto a López Obrador sobre el tema de que el petróleo es de los mexicanos y con un párrafo ahí general de que dice que cada país es soberano en sus leyes, en su materia energética. Y bueno, efectivamente, cada país es soberano en eso, nadie cede soberanía, pero cuando tú firmas un acuerdo, estás comprometiéndote a acciones transversales para que no haya ventajas o desventajas para uno u otro. ¿Sí? Si llegamos al final de este proceso y México pierde este diferendo con Estados Unidos y Canadá, van a venir aranceles. Esos que tanto teme López Obrador, aunque ponga la canción de Chicoche. Y tan los teme que lo vimos con la amenaza de Trump de poner aranceles si no ponía de inmediato a los soldados a hacer el trabajo sucio para detener a los migrantes. ¿Sí?
y puede tener muchas sanciones, decíamos 30,000 millones de dólares, que es equivalente al total de la inversión extranjera que entró en todo un año en el país, o a poco menos de la mitad de las divisas que están llegando. Y el daño no sería directamente para el gobierno, sino para los exportadores. Así es. Porque si meten aranceles, pues los que están exportando productos hacia Estados Unidos van a sufrir las consecuencias. Y esto va a repercutir en el empleo, en la caída aún más aguda de la inversión extranjera y en el prolongamiento de este crecimiento cero que tenemos desde el 2018, Pepe. Ahora, permíteme distinguir dos cosas que están estrechamente ligadas. Por un lado está el asunto objetivo. Hay un documento firmado y por tanto el gobierno mexicano está obligado a cumplir lo que ahí se dice porque así lo suscribió. Ok. Tenemos en la contraparte dos países que dicen que México está incumpliendo eso, ese es el hecho, y se van a ir a un procedimiento que acabará resolviéndolo. Esos son los hechos jurídicos. Ahora, el manejo que el presidente hace de esto, ¿no? Como tú bien dices, primero lo responde con una balandronada, ¿no? Prácticamente se está burlando del adversario, como diríamos en secundaria, ¿no? A mí me hace lo que el viento a Juárez, ja, 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 ¿no? Lo que no deja de ser una balandronada. Ahora, él dice, o ha dado en decir, ya lo diré el 15, como tú dices que lo anunció, que no es cierto que no hay razón para el diferendo. Él afirma que no hay razón y que lo probará. Y dijo, a mí yo ya le mandé un texto a Jesús Seade y me dice que no violamos el Tratado de Libre Comercio. Bueno, si tú pones a Pemex en situación de ventaja, por ejemplo, de que durante 5 años, Pemex tiene un periodo de 5 años para seguir produciendo gasolina de bajo octanaje, esa es una ventaja. Cuando tú obligas a comprarle a Pemex la electricidad como productor y acabas con el desabasto y obligas a comprar a Pemex con la electricidad con esta ley de la industria eléctrica que la Suprema Corte de Justicia aprobó, pues estás poniendo en riesgo inversiones y empresas generadoras de energía limpia y estás violando el principio de libre competencia. Una vez más, digamos, los asuntos en litigio son muy técnicos, muy específicos y necesitaríamos mucho más tiempo para entrar en el detalle. Uno de ellos es el que tú bien mencionas, y hay otros. Pero la trama general es, hay un conflicto o un litigio. Tenemos de 3, 2 que se están inconformando. Frente a esa inconformidad, el responsable por parte de México dice, 1, que no hay tal violación, niega los cargos. 2, se burla de aquellos que lo están, digamos, llevando esta situación litigiosa, con lo cual está incrementando no solamente de una diferencia jurídica a un conflicto, porque burlarte del adversario provoca. Como tú bien dices, ¿no? Si el resultado final de esto es adverso a la posición de México, las consecuencias se van a dejar sentir. Muy graves. ¿En qué sentido? Va a afectar a la economía mexicana porque nuestra exportación se va a ver mermada con todas las consecuencias, le va a dejar a la gestión presidencial, a la gestión política siguiente, una situación más compleja de la que ya está configurándose. De tal suerte que parecería muy desaconsejable, en primer lugar, la actitud con la que enfrenta el conflicto. Si ya estás en un conflicto, creo que lo menos que puedes hacer es conducirte de manera seria y respetuosa con la contraparte para no provocarlo más. Y entonces sí, dejar en manos del litigio el que tú presentes las pruebas y se dirima. Es decir, una vez más, aquí hay dos cosas. Hay un conflicto que él dice no haber provocado, pero todo indica que sí lo provocó. Y una vez provocado, ¿no? Él eleva el conflicto y lo lleva al término de una mofa y de una provocación, lo cual parece muy poco aconsejable. Pues mira, y un último comentario, Pepe. Él dice que nunca ha visto tanto traidor defendiendo las empresas extranjeras en México. No, señor presidente, no somos traidores. Simplemente entendemos en dónde estamos ubicados, que tenemos socios comerciales a los que hay que cumplir acuerdos
a los que México se comprometió y que defender que se respeten esos acuerdos no es traicionar al país. Llevar a la gente al Zócalo para posesionarlo sobre ese tema, eso sí, le voy a decir cómo se llama: populismo. Y con eso me despido, y mi compañero José Newman y yo lo esperamos en la próxima Manzana de la Discordia, viernes 9:30 en punto. Gracias.